comienzos. Bienvenidos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor siga resplandeciendo su rostro sobre ustedes. Que el Señor les llene de su paz. Que el Señor les llene de su fuego santo. Es un privilegio estar con ustedes aquí en esta noche. Mi nombre es Enrique Vivar, soy maestro de música y director de orquesta en el área de mi trabajo, pero la otra parte pues me toca enseñar en lo que es el área de teología, doctrina de oración, fortaleciendo a las iglesias del cuerpo de Cristo. Hace 20 años tuvimos el hermoso privilegio de conocer a su pastor en la ciudad de San Marcos, Guatemala. Quiero agradecerles, quienes han estado por más de 20 años. Gracias por darnos un tesoro al cuerpo de Cristo con Pastor Apóstol Billy. Esas jornadas que él iba a distancias enormes a Guatemala, a México y otros países han dado un fruto en las naciones. En esa ocasión, cuando lo conocimos, tuvimos el honor de conocerlo, fue la grabación de Miel San Marcos. Tal vez usted recuerda la grabación Grande y fuerte es nuestro. Y en ese evento estuvo participando en esa noche de alabanza Pastor Billy Bonster, Pastor Fernel Monroy, Elim Los Ángeles y Miel San Marcos. Me tocó tocar el violín con todos. Cuando yo llegué al hotel, hermanos, recuerdo que llegué, solo me puse así en la cama y quedé dormido hasta el otro día. Pero cuando el otro día platicamos con Pastor Billy, ¿cómo estás? Tenés que ir a Chile, me dice. Y nos empezó a contar lo que estaba pasando desde el teatro. ¿Hay alguien que estuvo desde el teatro? Levante su manita. Desde los inicios de la iglesia. Gloria a Dios. Y cuando nos empezaba a contar esto, nuestro corazón empezaba a arder al escuchar lo que el Espíritu Santo de Dios ha estado haciendo aquí en Chile. Hemos sido testigos de avivamiento, lo que estaba pasando en Guatemala, en Puerto Rico, pero cada vez que lo encontrábamos, platicábamos. En otra ocasión hubo un retiro muy hermoso que se llamó el Año de la Unidad. En esa ocasión también participó Pastora Ninoshka Ponce. ¿Cuántos la recuerdan? Bendecimos a Apóstol Germán, Ministerio Ebenecer Honduras, nuestro cariño, aprecio a ministerio tan amado, a doctor Sergio Enríquez. Y en esa ocasión, cuando fue el Año de la Unidad, también me tocó tocar. Recuerdo que Pastora Ninoshka danzaba, pero cuando entró Pastor Billy a danzar, usted sabe qué es esto. Yo he tocado con el hermano Fernel por años, pero yo nunca había visto un pastor danzar de esa manera. Y cuando nos contó eso, lo que estaba, mire hermano, cada vez que nos reuníamos se nos ponía así. Usted sabe que es la piel chinita de gallina. Nuestro corazón ardía, porque cuando el Espíritu Santo de Dios empieza a derramar un avivamiento a una región, todo avivamiento genuino va acompañado de palabra revelada y alabanza restaurada. En otra ocasión me tocó estar en California y dirigir un hermoso proyecto que se llama la Sinfónica Llamada Final. Fue la inauguración del templo. Pues mi historia es esta. Inicié mis estudios, lo que se llama la licenciatura en música en Guatemala, paralelamente teología en el Seminario Presbiteriano de Guatemala, y ganamos una beca para ir a Estados Unidos a hacer el máster en music y con una concentración adicional en teología o iglesia en Lee University en el estado de Tennessee. Y estaba yo allá, íbamos a un proyecto. Cuando nació Voy a perder la compostura. ¿Cuántos recuerdan? Pastor Billy tomó el saco. ¿Usted recuerda eso? ¿Usted recuerda eso? Si para usted fue glorioso, imagínese lo que éramos testigos fuera. Y esta noche le hemos llamado al mensaje testigos de avivamiento. En términos bíblicos, avivar se refiere a dar vida, algo que está en proceso de desvanecerse o que estaba muerto. Puede implicar un despertar espiritual, como el avivamiento en la calle Azusa, como el avivamiento en Inglaterra con los hermanos Wesley. También se refiere a dar vida a algo que estaba en proceso de desvanecerse.
La palabra del Señor nos enseña en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, del verso 6 al 7. Gracias, mis amados hermanos. Por lo cual te aconsejo, dígale a su vecino, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El avivamiento es un concepto clave que describe un despertar y una renovación espiritual. Está habiendo una renovación espiritual en Chile. Está habiendo un cambio en esta nación preciosa. Las estadísticas de enfermedades mentales están bajando. ¿Sabe por qué? Porque en este lugar se está ministrando que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque un corazón que alaba a Cristo no puede estar triste. Y tú, como testigo de avivamiento, le tienes que decir a nuestra población mayor de los 50, 60 años: ven a perder la compostura. Cuando sea la época de frío, ¿qué tal si tomamos una sopa de vacuno, una sopita de res? ¿Qué tal si te compartimos del amor de Cristo? Porque quiero contarle que el Espíritu de Dios es espíritu de vida. No más muerte en Chile, no más depresión en Chile, no más suicidios en Chile. Aquí hay una casa de vida y vida en abundancia. Apláudale al Rey de Reyes. Continuamos. Avivar es renovar. Seguimos al siguiente slide. Tiene que haber un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de considerar las cosas, un volver a aprender para hacer lo correcto. Esto del griego original se llama metanoien o metanoia, que va un poquito más allá. Es un enunciado retórico y teológico. Dentro del concepto de iglesias Ebenezer, llamada Final Elim, le llamamos un concepto doctrinal. Tal vez usted ha oído a veces, algunos le llaman doctrina, otros le llaman teología. En la clase del colegio, de Bible College, le llaman Theology of Worship, pero es doctrina de la palabra del Señor. Su significado literal griego denota una situación en que un trayecto ha tenido que volverse del camino en que andaba. Para que haya un avivamiento, yo me tengo que despojar de mi vana manera de vivir. Tengo que despojarme del viejo hombre. Y le quiero contarle dónde están todos los varones. Hay una estatura del varón, y ese varón nos lo mostró nuestro Señor Jesucristo. La estatura del varón perfecto conforme al modelo de Jesús. ¿Dónde están las mujeres preciosas? Digan amén. Hay una estatura que Dios tiene para ti. Si usted es una hija de Dios, siervas preciosas, y tiene una sierva al lado, dígale: eres una mujer virtuosa. De Proverbios 31, eres hermosa y virtuosa. Porque cuando yo vi a Tita, precisamente, y no éramos novios, era un evento precisamente que había estado Pastor Billy en el Centro Internacional de Alabanza. ¿Cuántos han cantado los cantos? Remolineando, remolineando. Ha exhibido su espada, ok. Y él llegó con Pastor Fernel. Y en ese evento yo estaba grabando solos de violín. Y cuando yo vi a Martita, que es una cajita de talentos, hermano, mire, toca el arpa, profetiza, mamá, esposa, danza así con tanta fuerza, porque era cheerleader, hermano, por eso tiene tanta fuerza. Era porrista. Pero cuando yo la vi, yo dije: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Martita fue reina de belleza. Mis Guatemala y dice: Señor, pues si ya fue reina de belleza, pues al menos yo me llevo el título del rey feo narigón. Pero ten piedad de mí, oh Dios, una sierva así para tu siervo. Y empezó una relación preciosa de amistad, compromiso. Ya vamos para nuestros 20 años de casados. Mi nena ministrando con su saxofón, Davidcito con su trompeta. Su profesión es trabajadora social para el estado de California. Pero cuando veíamos eso que pasaba, observaba algo: que cuando hay un avivamiento, hay un cambio de pensamiento. Acompáñeme conmigo al libro de Efesios 4, 22, 26 y 28, 32. Y quiero avanzar un poquito. Dice así la palabra del Señor:
Airaos, pero no pequéis. Muy bien. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Para que haya un avivamiento, vamos dentro del área de metanoia. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdona a vosotros en Cristo. Avivar es resucitar. Diga conmigo, resucitar. Quiero avanzar rápidamente con la palabra del Señor, porque cuando nuestro Señor Jesucristo supo que su amigo Lázaro había muerto, Lázaro fue resucitado. Y ahora quiero decirle, hermano, me sorprendo al escuchar cómo están habiendo liberaciones en la alabanza, sanidades en la alabanza. La depresión se está yendo, personas están siendo sanadas de cáncer, de lupus, en medio de la adoración. Usted sabe que es palabra de Dios. Amo las iglesias Ebenezer, porque cada uno de ustedes es un predicador de la palabra, tiene Biblia, doctrina. Como decimos en mi país, Guatemala, a usted no le dan atole con el dedo. Usted sabe probar la palabra. Pero algo hermoso, cuando hay un avivamiento, el Señor lo va a respaldar con milagros, prodigios y señales. Y empezamos a experimentar esto con mi esposa. Recuerdo que nos pedían, hermano, tal persona está enferma, puede orar por usted. ¿Cuántos han orado por los enfermos? Levante alguna vez un familiar, un cercano en un hospital. Y recuerdo que en una ocasión una hermana estaba enferma y estaba con máquina, había tenido un problema en sus pulmones, y yo me llevé mi violín. Y pues ella estaba, ya decían los médicos que pues ya iba cayendo así el bip del corazón, mi hermano. Y pues yo ya empezamos a orar por ella, pero en ese instante la voz del Espíritu Santo: toca tu violín. Yo había llevado mi violín. Lo bueno que en el hospital nos dejaron entrar. Y cuando llegamos le digo: sí puedo tocar. Sí puedes tocar tu violín, si me pueden dar señal. Porque el avivamiento de los postreros días, avivar es dar vida. Lo que estaba muerto, pásalo del valle de los huesos secos, del libro de Ezequiel capítulo 37. Eran huesos secos, y el viento de Dios, el rujá de Dios sopló, y empezamos a orar y a tocar el violín. Ese lugar, y mientras tocábamos, y no empezó otra vez el corazón a latir, hermano. Fue lo primero. Yo me sorprendí tremendamente. Dimos gloria al Señor. Salió el intensivo. ¿Cuántos recuerdan que pasamos la temporada de COVID? ¿Cuántos pasan? Usted y yo somos sobrevivientes de los postreros días. A ver, que vivan los sinceros. ¿Cuántos tuvieron COVID? Levante su manita. Porque cuando a mí me dijeron que tuviera el COVID, creo que le pedimos perdón al Señor hasta de los pecados que no habíamos ni cometido ni pensado. Pero cuando fue eso, también un sacudimiento trae arrepentimiento. No nos permitían ir a los hospitales. ¿Se recuerdan lo que era el Google Meet? Cuando era una cámara. Y algo hermoso era que hermanos, personas que estaban, nos permitían verlos ahí en la cámara. Y sabe qué era lo que yo hacía: Padre, en el nombre de Jesús, sánalos, haz un milagro, Señor, obra milagros, prodigios, maravillas. Pero me llevaba mi arpa profética, porque cuando David tocaba las cuerdas, ¿sabe qué pasaba con el espíritu inmundo que tenía Saúl? David no hablaba ni pío,
La liberación se puede hacer o se hace de varias maneras. Número uno, los demonios huyen en el nombre de. Pero hay géneros que solo salen con oración y mire qué lindo predicar con personas que aman la palabra. Pero en una ocasión los discípulos no pudieron liberar a una persona y Jesús le dijo: por falta de fe, necesitamos fe para que el poder del Señor fluya. Pero hay otra arma preciosa, hermano, que a usted se la han enseñado tremendamente, Pastor Billy, Pastora Claudia, Pastor Felipe y todo el equipo pastoral, y que el Señor ha estado haciendo acá. Se llama adorar. Y cuando mirábamos esas personas enfermas de COVID, empezábamos a tocar. Continuamos. Avivamiento es orar. El doctor Paul Jong Hee-cho en Corea, uno de los pioneros de evangelismo, sostenía que no hay avivamiento que no prevalezca sin un mover de oración. Se puede referir a la necesidad de mantener vivos nuestros dones espirituales. Vamos a continuar porque se quedó avanzando el tiempo. Quiero pedirle al equipo de alabanza que puedan venir, porque avivamiento es celebración. Si puede venir el equipo de alabanza, donde está nuestro violinista de acá, quiero que le demos un aplauso. Nos ha bendecido los vientos, las danzas. Vamos a empezar a prepararnos. Avivar es evangelizar. El Señor está llevando a su iglesia a una nueva etapa, a una etapa que como iglesia vamos a tomar las arenas, las artes, la industria, la educación, las altas esferas, porque un avivamiento no solo impacta a la iglesia, sino impacta a la nación. Diga conmigo: impacta a la nación. Sus hijos y mis hijos serán como Daniel, 10 veces mejores. En esta iglesia tenemos a los próximos abogados, congresistas, profesionales, salmistas, que serán 10 veces mejor al estar ante nuestros gobernantes. ¿Y cuántos bendecimos al gobierno de esta nación? Diga: yo bendigo al gobierno, bendigo a las autoridades, bendigo mi nación, porque eso tenemos que hacer como iglesia. Puedo ir, que ya no hagan lo que les corresponde, esa es otra historia. Nosotros en Guatemala oramos por el gobierno. Que no hagan lo que responde es otro problema. Pero le quiero contar el crecimiento y avivamiento de la iglesia. Le voy a hablar de mi país, Guatemala, o lo que está pasando ahorita en Estados Unidos. Mi bendición y mi protección no depende del gobierno natural. Mi socorro es del Rey de Reyes, que hizo los cielos y la tierra, y no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Para qué es la unción? Démosle un aplauso al Rey. El Espíritu del Señor, San Lucas 4, 18, 19, está sobre mí. Diga conmigo: está sobre mí. Porque cuando usted y yo adoramos, el Espíritu viene automáticamente. Bíblicamente dice la palabra: Él buscará al que le adore en espíritu. Mire, cuando nosotros mirábamos las danzas, mire hermano, si yo me gozaba o me he gozado cuando Pastor Billy nos contó, ha contado cada vez, si nos hemos regocijado al ver las transmisiones, el día cuando lo llamamos. Fíjate, cuando estés en Sudamérica tenés que llamarme. Cuando sabíamos que estar en Argentina, porque venimos de una serie de campañas de evangelismo, también me toca ser violinista evangelista. Esa es la otra parte. El violín es la carta de presentación, pero es para evangelizar. Mi esposa en la alabanza y lo que han visto. Pero cuando sabíamos que veníamos, ¿sabe a quién fue el primero que llamé? Si estás en Argentina tenés que estar en Chile, me dice.
Y nos hemos gozado porque desde el primer instante que entramos acá, yo entré con temor y temblor santo, así como cuando Moisés en la zarza, porque este lugar es santo, el Rey de Reyes, su presencia. Démosle un aplauso para alabar al Rey de Reyes. Usted y yo hemos sido ungidos para dar buenas nuevas, sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. El avivamiento de los postreros días, porque vamos a hablar de los avivamientos de la historia. Todo avivamiento lleva un poderoso mover de evangelismo. Cuando Pastora les estaba diciendo de evangelismo, nuestro corazón ardía, porque el primer avivamiento pentecostal que nació en el aposento alto resultó en un evangelismo y conversión tremenda. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Y yo te animo que pienses, ¿quiénes fueron tus compañeros de la escuela? ¿Quiénes fueron tus compañeros del trabajo? Es más, ¿quién tiene ahí su teléfono celular? O puede hacer un note. Y quiero animarle, porque yo lo voy a hacer, a orar por 10 personas, mandarle un mensajito: ¿cómo estás? Dios te bendiga. Vamos a volver a pescar. ¿Cuántos quieren ser pescadores de almas? Porque la mayor fiesta en el cielo no es cuando toco el violín, sino cuando un pecador. Démosle aplauso al Señor. Hay ciertos avivamientos que han quedado registrados en la historia. El avivamiento de la Reforma, cuando Martín Lutero en el año de 1517 les pone las tesis ahí. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque nosotros en América Latina, y esto lo hablo con respeto, me toca trabajar también a nivel gubernamental, estatal, escuelas, la religión predominante ha sido la religión de Roma. Amén. Estamos hablando el mismo lenguaje, ¿va? No estoy hablando nada de católica. Pero déjeme contarle, mire, hermano, yo recuerdo nosotros, unas tías mías, mi mamá se convirtió, gracias a Dios, pero estas tías, pues, mire, hermano, que cuando pues por algún evento familiar, una quinceañera, teníamos que ir, hermano, eso parecía una película de terror. Yo me asustaba de niño. Yo sentía que esas imágenes iba a pasar como el muñeco del Chucky. ¿Sabe por qué? Porque en la casa del Señor hay gozo, hay alegría, hay danza, hay esperanza. Y Martín Lutero estaba en contra que solo leían la Biblia en latín. Si a veces nos cuesta entenderla en español, ya va a ser en otra lengua. Produjo el avivamiento de la Reforma. Los hermanos Wesley, que por cierto escribían muchos himnos, eran salmistas, en Inglaterra en el año 1730. Continuamos, gracias. Démosle un aplauso a mis hermanos de media, qué excelente. Pero ahí vino un mover en Gales que provocó conversiones masivas. Viene una etapa que el Señor lleva a su iglesia hispana. ¿Y por qué digo hispana? Porque primeramente los avivamientos se registraron en nuestros hermanos de habla inglesa en Inglaterra o americana. El evangelio del Señor, por ejemplo, a mi país llegó por medio de la iglesia presbiteriana, por medio de misioneros. Ustedes han escuchado lo que son misioneros que venían y en Gales, Evan Roberts provocó conversiones masivas y un impacto en la ciudad. Pero otro avivamiento que se oye mucho, el avivamiento de Azusa, que vino en la época de la represión de los afroamericanos. Ellos eran esclavos, y en medio de esa esclavitud empieza a venir un avivamiento. Y saben, mis hermanos músicos, que vino en ese avivamiento el jazz. ¿Por qué? Porque era la manera que se podían expresar los afroamericanos en Luisiana. Al menos eso no les podían prohibir. No te podían prohibir que tocaras tu bajo 5 o 6 horas y de ahí imagínense lo que salió, lo que se llama el gospel. Tal vez usted ha escuchado ese término. Mire todo lo que produce. Una vez más,
Por ejemplo, en el avivamiento wesleyano, ¿cuántos han oído el himno Santos, Santos? Cada avivamiento produce eso. Siguiente, el avivamiento de los postreros días. Hechos 15, 15, 16. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, donde el tabernáculo de David es restaurado. Parte de la restauración, ustedes son tremendos exponentes de tabernáculo de David, pero una de esas partes es la excelencia de las artes en la casa de Dios. Y nos gozamos, les bendecimos, porque son inspiración a todo el cuerpo de Cristo. Inspiran con lo que hacen. Y en esta hora vamos a adorar juntos. Déjenme contarles que el Señor está derramando un avivamiento, y Chile es punta de ese avivamiento para Sudamérica y las naciones. Ponte de pie en esta hora. Soy testigo de un avivamiento, la gloria del Señor. Quiero que te vengas aquí conmigo y vamos a entonar Cuán grande se lo vamos a hacer en 2 octavas y en armonía. Venite acá. Dios te bendiga. Dios te bendiga, papito. Porque en el avivamiento de los postreros días, el tabernáculo es restaurado. Donde llegue tu cable, ¿dónde están las voces? Viento, porque con voz de arcángel y trompeta de Dios, Cristo vendrá por su iglesia. Un avivamiento genuino predica la venida del Señor. Si no predica la venida del Señor, no es avivamiento, es entretenimiento. La verdadera adoración trae cambio. Si no, solo es música. Y el Padre no busca músicos, busca adoradores en espíritu y en verdad. Es el lugar de tu presencia, un lugar de palabra de Dios, donde tu gozo me da fuerzas, esperanza de salvación, nuevos comienzos hay aquí, camino, vida y verdad. Jesús, deseamos ver tu gloria, es casa de Dios para ti. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.